Bienvenidos a este espacio donde compartimos de la Biblia, donde compartimos de las hermosas promesas bíblicas expresadas a través de la profecía. Hoy he invitado a alguien que nos va a hablar de un tema bastante importante de la Biblia. Espero este estudio sea de gran ayuda para ustedes en el entendimiento de las Escrituras. Bienvenidos a nuestro programa. Y bueno, y como lo prometido es deuda, me encuentro aquí con nuestro invitado especial llamado Didi Fontalvo, estudiante de teología de la Corporación Universitaria Adventista. Didi, ¿cómo estás? Bien, gracias John por extenderme esta invitación a este maravilloso programa. Hoy vamos a analizar un tema bastante interesante que tiene que ver con un estudio de Daniel, el capítulo 4, una historia fascinante que quiero que relates aquí para nuestros televidentes. Bueno, ahí nos podemos dar cuenta que Nabucodonosor era un hombre egocéntrico, que todo lo que él hacía era por el poder que él tenía, porque él era el rey, porque él era el que dirigía todo en esos momentos. Pero se estaba olvidando de una parte muy importante, y era de Dios. Por eso entonces Dios lo coloca a él en ese momento, en esa crisis, en la cual él puede encontrar de que realmente hay un verdadero Dios. Por eso se llegó al punto en el cual llegó a andar con los animales, a estar en esa crisis, a comer quizás pasto, a entender en ese punto que sin Dios no somos nada en el mundo. Y entonces allí lo reconoce a ese verdadero Dios. Mencionabas algo bastante interesante, y es que deberíamos incluir a Dios en nuestros planes. Interesante cómo termina Nabucodonosor reconociendo la grandeza de Dios. Dice la Biblia: ahora yo, Nabucodonosor, alabo a Dios. Ahora yo, Nabucodonosor, reconozco la grandeza de Dios. Pero sabes, Didi, en esta porción de la Biblia, el capítulo 4, hay algunas dudas que nuestros televidentes tienen y las cuales quiero comunicarte para que tú puedas responder a sus preguntas. Y una de las dudas más relevantes que tienen los televidentes es la siguiente. En el versículo 25 nos habla de 7 tiempos. Y la pregunta es, ¿estos 7 tiempos cómo deben interpretarse? Ahí, esos 7 tiempos que nos viene hablando allí en el versículo 25, quizás muchos escritores lo llevan y se hacen la pregunta también de que si son tiempos proféticos, cuando se viene hablando de un tiempo, de medio tiempo, y que esos tiempos, cada uno allí, un día es como un año, pero si lo llevamos a ese punto de vista, nos iríamos al conteo de que serían 2520 días, que se llevarían a 2520 años. Pero si lo miramos así, tendríamos que mirar que el rey Nabucodonosor no tendría la existencia para poder vivir ese tiempo. O sea que no daría así, sino que daría solamente los 7 años literales, los cuales él demoró allí como aquella bestia, como un animal, pero que se mira solamente esos 7 años, así como lo habla la palabra de Dios. Interesante la interpretación que tú nos das. Es decir, que el tiempo se interpreta no por 360 años, sino se interpreta como un año, que equivaldría a 7 años que Nabucodonosor estuvo con ese problema. Bueno, quiero hacerte la siguiente pregunta. Y también es otra pregunta que me la hizo un niño. Esta no es una pregunta de un adulto, pero hay que responderle a los niños también, sus curiosidades. La pregunta que me hizo el niño fue la siguiente: que si Nabucodonosor se había convertido en animal
Nabucodonosor tuvo comportamientos de animal. ¿Qué le dices tú a este niño? Bueno, ahí nos muestra el relato de que Nabucodonosor no se volvió animal. Él tuvo un trastorno mental y eso lo conllevó a él de pronto a creerse, a mirarse, a sentirse como un animal. Pero en realidad no se convirtió. La historia de Daniel, el capítulo 4, ¿qué lección nos puede dejar como lectores de la Biblia? Bueno, ahí en Nabucodonosor, mirando desde el inicio de la historia, de lo que era él en su vida, lo que le pasó y lo que llegó a reconocer, podemos encontrar de que esa enseñanza que nos deja es de que nosotros no debemos de creernos por encima de los demás más que nadie, poco, y que nosotros debemos depender totalmente de Dios, porque cuando nosotros hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios, Dios guía cada uno de nuestros pasos y todo es dirigido conforme a la voluntad de Él. Pero cuando nosotros queremos hacerlo a la manera de nosotros, a veces hay momentos en el que el Señor tiene que darnos una lección, como lo hizo con Nabucodonosor, para que nosotros podamos coger ese camino, ese hilo, el cual nosotros debemos andar en esos momentos. Bien, muchísimas gracias, Didi.